Supercrack Estrella presenta Portal Dimensional del Golfo de Adén en Yemen y los Montes Buseji. Los Montes Buseji y sus mundos secretos y ocultos se comunican con el portal dimensional del Golfo de Adén en Yemen, ese famoso círculo en una playa de Yemen con extrañas inscripciones que dicen es un portal dimensional por donde entran ángeles caídos a nuestra dimensión. Hasta ahora era imposible saber cómo era aquel círculo del Golfo de Adén, pero Google Earth ya permite ver una foto de esa estructura. Google Earth y el gobierno de Yemen juegan con el misterio, ya que nos escribe en el lugar portal dimensional. Hasta el momento nadie se acercó a aquel lugar para realizar fotos y decirnos de verdad qué es eso que se ve. Pero tenemos esta foto paranoica del lugar que nos muestra Google. Parece una chapa, no se sabe si de madera o de metal circular con unas rayas que recorren esta chapa circular. Podemos leer que Google nos dice Museo Patrimonial 2974 PH Ali Yemen, lo que podemos suponer entonces que este círculo en el Golfo de Adén es un lugar protegido por el Museo Patrimonial de Yemen, un lugar de valor histórico que hay que proteger. Pero esto también es un misterio, ya que este círculo del Golfo de Adén no es algo antiguo, ya que apareció por primera vez en el 2009. Entonces tenemos que pensar que realmente lo que protege esta chapa circular es lo que hay debajo de ella. Google Earth no muestra las imágenes de este lugar de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, parece que nos quieren ocultar algo ocurrido esos años en este lugar. Bajo los montes Buseji escondería los mayores secretos de la humanidad. El 26 de octubre de 2024, Corina Pataki, Elena Danaan y el Dr. Michael Saya viajaron a la cumbre de las montañas Buseji en Rumania para investigar las afirmaciones de un salón de registros bajo una formación de roca similar a una esfinge. La primera afirmación pública de la existencia de un salón de los registros fue hecha por Radu Sinamar, seudónimo, en su libro Transilvania Sunrise, 2009. En su libro, Sinamar describe cómo su mentor Cesar Brad, seudónimo, era parte de una organización secreta de inteligencia rumana llamada Departamento Cero, creada para investigar la actividad paranormal en la década de 1960. Después de que un radar de penetración terrestre estadounidense detectara una anomalía bajo la esfinge de Buseji en 2003, un equipo dirigido por Brad fue enviado a investigar y encontró el salón de los registros. En esta investigación de lo que se esconde debajo de la esfinge de Buseji, Pataki y Danaan realizaron una proyección psíquica / visualización remota en el área inmediatamente debajo de la esfinge, y también registraron sonidos que emanaban de debajo de la tierra. No solo confirmaron la existencia del salón de los registros, sino que también activaron e interactuaron con una conciencia orgánica / plasmática configurada con el salón de los registros y algunas de las tecnologías avanzadas que contiene para afectar nuestro tiempo actual. Lo más importante es que Pataki reconoció el salón de los registros como un lugar al que la llevaron en secreto a fines de la década de 1970, cuando todavía era una niña que había sido identificada por los servicios de inteligencia rumanos como una persona con habilidades únicas. Además, Danaan reconoció el salón de los registros como idéntico a uno de los antiguos laboratorios establecidos por los Anunnaki. Después de realizar su visión remota / proyección psíquica, Pataki y Danaan son entrevistados por el Dr. Saya sobre el significado de lo que vieron e interactuaron y lo que significa para las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la línea de tiempo planetaria. Desde relatos acerca de la antigua presencia de gigantes viviendo entre sus estructuras, hasta leyendas de que en dicho lugar se esconden los secretos del origen de la humanidad, y hasta el secreto de la inmortalidad. Todo esto nos hace pensar en una ciudad mítica, a la cual llegaríamos atravesando un portal. Sin embargo, este lugar existe, se encuentra en los montes Buseji en Rumania. Mucho del conocimiento que nos han impuesto se podría reflejar como una farsa luego de poseer el conocimiento que se dice fue encontrado en los montes Buseji. Según un informe del año 2003, el Servicio de Inteligencia de Rumania, SRI, y su llamado Departamento Equipo Cero, una oficina perteneciente al SRI, hizo un asombroso descubrimiento que podría cambiar el destino de la humanidad. Sin embargo, como ocurre en este tipo de revelaciones, intereses ocultos presionaron para que este descubrimiento no se divulgue al mundo, razón por la cual Rumania y Estados Unidos llegaron a un acuerdo científico y militar. Igualmente se ha especulado que los llamados Illuminati intentaron tomar el control del descubrimiento y de la expedición rumano-americana, algo que no sorprende, ya que se dice que esta agrupación de oscuros fines ha encabezado muchas de las conspiraciones ocurridas hasta el día de hoy y que originaron cambios drásticos en el mundo.
Un investigador entró en escena, se trataba de Caesar Brad, muy hábil en este tipo de labores, y que se interesó mucho en este tema. Dos datos curiosos, y que podrían conectar este hallazgo con la conspiración son los siguientes. Caesar Brad formaba parte del grupo Bilderberg. En el año 2003 Brad recibió a una persona del extranjero de apellido Mazzini, quien tenía un alto rango de poder y que dirigía una de las más importantes logias masónicas del grupo Bilderberg. Aunque no se ha podido encontrar información precisa sobre la identidad de Caesar Brad, se puede decir que era un experto que dedicó años de investigación a los fenómenos extraños, y que posiblemente fue director de operaciones estratégicas de máxima importancia del Estado rumano. Brad sobresale de manera óptima en los acontecimientos que rodean el hallazgo en los montes Busegi, y quizá una de las pocas personas que tuvo contacto directo con un alto representante de los Illuminati, también miembro del grupo Bilderberg. Igualmente se desconoce la verdadera identidad de la persona que visitó a Brad en el año 2003. Pero sin dudas se trataba de alguien con inmenso poder, ya que la solicitud vino del mismo Sri. Este misterioso y poderoso personaje era extranjero, sin embargo dominaba el idioma de los rumanos y conocía muy bien el país. Se ha especulado que Mazzini pudo ser el belga Etienne Davignon, presidente del grupo Bilderberg. Davignon nació en 1932, vizconde, político experto en política exterior y empresario. Como se había mencionado anteriormente, es notable que este personaje, quien visitó a Brad, poseía grandes influencias. Y una evidencia más de esto es que el Sri solo tenía conocimiento de que esta persona pertenecía a una logia masónica muy importante de Italia, y que contaba con nobleza y una fuerte presencia en los negocios y finanzas en Rumania. Parecía tener conocimiento de todo, y llegó a adentrarse en el Sri y llegar hasta el secreto departamento 0. Un helicóptero trajo a este hombre alto y arrogante, enfundado en un traje negro. Llevaba un bastón con el mango de marfil e incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual, lo que producía un efecto extraño. Se presentó como el señor Mazzini. Se mostraba muy seguro de sí mismo y daba la impresión de estar acostumbrado a dar órdenes. Dirigía una de las logias masónicas más venerables e importantes de Europa, una de las organizaciones masónicas más influyentes del mundo, el grupo Bilderberg. Mazzini entró directamente en materia, diciendo que la gente era de dos tipos: los que pueden ser manipulados y dirigidos, la mayoría, y los otros, que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Afirmó que su grupo formaba parte de la orden masónica más importante de todas, y que ésta estaba muy interesada en el resultado del encuentro entre ambos. Caesar le contestó que conocía algunos aspectos de la francmasonería. El señor Mazzini continuó diciendo que el grupo Bilderberg no era propiamente una logia, sino mucho más. Dijo que las logias eran simples fachadas y que el poder real estaba en la cima de una jerarquía de 33 niveles. Mazzini invitó a Caesar a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Mazzini manifestaba un gran poder y una fuerza psíquica inusual para su edad. Desgraciadamente para él, su poder se centraba en una gran arrogancia, un enorme ego, y un sentimiento de superioridad hacia los demás. Mazzini dijo que había solicitado el encuentro, debido al poder y las relaciones de Caesar, ya que el grupo que él dirigía apreciaba sus poderes. La investigación en los montes Busegi, Estados Unidos de Norteamérica, cuenta con tecnología increíblemente avanzada, mucha de ella ha sido revelada por algunos denunciantes. Aeronaves, tecnologías armamentistas, etc. para realizar la investigación en los montes Busegi, y mostrando un evidente gran interés, Mazzini ofreció apoyar con artefactos tecnológicos, pero exigió se guarde esto en reserva. Al parecer los interesados ya conocían de los secretos de los montes Busegi, gracias a un radar que en año 2002 había penetrado en las profundidades del lugar. Mazzini estaba seguro de que dentro de la cúpula descubrirán algo muy importante. Él tenía un profundo conocimiento sobre el origen de este descubrimiento y también sabía de la existencia de al menos de los elementos situados en el interior de la gran sala semiesférica. Pronto tendrían conocimiento de la existencia de un túnel y una cúpula que estaban extrañamente alineados con las formaciones de roca de la cima de la montaña, conocidas como Babel y la Esfinge de Busegi. Un satélite del Pentágono destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica, descubrió en 2002 un colosal agujero en un área específica de los montes Busegi. El escaneo del satélite geodésico del Pentágono sobre la montaña reveló dos importantes bloques energéticos. Las presas fueron hechas de una energía artificial. El primero fue un muro que bloqueaba el acceso al túnel.
El segundo fue enorme, como un domo o hemisferio, en el extremo opuesto del túnel, cerca del centro de la montaña. Todo el hemisferio del túnel estaba en un plano paralelo al suelo, y la presa estaba hemisféricamente vertical a las rocas correspondientes en la cordillera denominada Babele. De hecho, el talud vertical termina a unos 40 metros entre Babele y la esfinge de Busegi, Sphinxuldin Busegi. Por tal razón debía perforarse el lugar, pero esta labor no era sencilla, se necesitaría de otro artefacto avanzado y secreto. Mazzini prometió tecnología militar americana ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una máquina muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. Mazzini exigió absoluta discreción sobre el tema. Durante la perforación descubrieron un túnel donde las paredes estaban pulidas y al final de este se encontraba una enorme puerta de piedra, pero al querer atravesar había una barrera energética, en donde 3 personas que tocaron imprudentemente la barrera murieron de un paro cardíaco. Al tocar dicha barrera con otros objetos de piedra, madera, metal, estos se convertían en polvo fino. César abrió la puerta dando golpes a un triángulo que se encontraba desde el centro de la roca cuadrada. Así Caesar pudo mover la gran puerta de piedra que en silencio se deslizó dentro de la pared. Esto desconectó la barrera energética y abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no había ninguna fuente de luz, la gran galería estaba iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara, de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Observando detenidamente la pared de dentro de la gran galería, se veía que aunque parecía sintética, algo orgánico formaba parte también de ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto, y no se podía rascar ni doblar, resistía a cualquier intento de ruptura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no podía incinerar este material. Los americanos reconocieron que el material era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros, la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul, que brillaba como una estrella. Esta luz azul era solo el reflejo del escudo protector de energía. Según un asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, al mismo tiempo que ingresaban, el escudo energético de Irak también se activó. Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra, que dibujaba progresivamente el continente europeo, luego se dirigía al sudeste, a los montes Busegi de Rumanía y finalmente mostraba la localización de la galería. Era obvio que los 2 escudos semiesféricos de energía estaban directamente conectados. Al hacerse público el descubrimiento de los montes Busegi, la verdad sobre el tipo de manipulación, engaño y la influencia que tienen sobre la humanidad grupos masónicos, sería descubierta y podría generar un caos para los americanos. El Vaticano también intervino ofreciendo documentos de suma importancia, procedentes del antiguo archivo papal que se refieren sobre el gran descubrimiento de los montes Busegi. Luego de 24 horas de conversación, el Estado de Rumania y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, donde decidieron aplazar la noticia sobre el descubrimiento y de comunicar la información paulatinamente al mundo. En el 2009 la televisión local Antena 1 informó brevemente sobre los acontecimientos, pero luego de la emisión de estos, recibieron una amenaza telefónica con una sola advertencia: que no toque más del tema. Traducción de la llamada de advertencia al medio de comunicación. El periodista de Antena 1 contesta el teléfono. Periodista: hola, buenos días. Llamada anónima: está usted avisado. Vaya con cuidado. Deje de hablar sobre Busegi. P. ¿Quién es usted? LL.A. Esta información no debe salir de ciertos círculos. No se puede hacer pública. Han entrado en un juego peligroso. Ustedes son jóvenes, tienen familia, hay suficientes temas en este país de los que hablar. P. ¿Quién es usted? LL.A. Es mejor que no lo sepa, espero que no tenga que vérselas con nosotros. No tengo nada más que decir. A continuación puede ver un vídeo sobre la llamada amenazante y la transcripción de la conversación. Los descubrimientos en los montes Busegi, la sala de proyecciones. La gran galería terminaba abruptamente en una gran cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. La sala era más pequeña que la de entrada a la montaña y estaba protegida por el escudo de energía. Conforme se avanzaba hacia el escudo, una parte del mismo desaparecía a modo de puerta, permitiendo el acceso a la habitación. El escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa.
Una vez en el interior, el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado. En la parte de atrás, el escudo no llegaba al suelo, como en la parte de delante, porque había una pared de piedra. La pared tenía entre 10 y 12 metros de altura y de ahí salían 3 enormes túneles. Uno frontal, y los otros de manera simétrica a ambos lados, iluminados por una luz difusa de tono verdoso. El acceso a estos túneles estaba terminantemente prohibido por el protocolo secreto que firmaron Rumanía y Estados Unidos. Mesa para gigantes en la sala de entrada, había situadas a lo largo de ambas paredes, a derecha e izquierda, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra. Las mesas tenían una altura de al menos de 2 metros. Encima de ellas se encontraban tallados en relieve, con precisión, diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. Combinaciones genéticas para ver la superficie de las mesas, se trajo una tarima donde se apreciaban unos grandes cuadrados cubiertos de un material vidrioso, formando una especie de rejilla y en una mesa se proyectó temas de biología, en otra plantas, animales y otras especies desconocidas. Dando un golpe al cuadrado se mostró un holograma de la estructura cuerpo humano, exhibiendo en rotación diferentes partes del cuerpo. Los otros cuadrados mostraron proyecciones de otros seres en cuerpos celestiales. Cuando se golpeó 2 cuadrados al mismo tiempo, estos mostraron el análisis completo del ADN de los seres, la compatibilidad que hay entre ellos, también mostró una descripción en una extraña escritura, y al final salía la imagen del nuevo ser que salió a partir de la combinación de los códigos genéticos. La biblioteca del universo. A cada lado de la sala se hallaban 5 mesas enormes y en cada una de ellas había pantallas sobre diferentes temas, de física, cosmología, astronomía, arquitectura, tecnología, las diferentes razas de seres inteligentes, que según parece no eran todos humanos, y la religión. Daba la impresión de estar la enorme biblioteca del universo. En medio de la sala había un podium instalado en un aparato, que podía ser un amplificador de energía del pensamiento. El panel de control. A continuación había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores. El panel tenía 2 palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo, que destacaba por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación holográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros, con los montes Cárpatos. Grandes cantidades de agua fluían hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado. Desde el territorio de la actual Rumanía y parte de Hungría y Ucrania, aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí, la imagen se centraba todavía más en Rumanía, prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar. Solo sobresalían 5 picos de montañas, como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo el territorio, y se dirigían a un mismo punto de las montañas del macizo Retesago de Anu. Estábamos ante un verdadero manual. Una ánfora misteriosa y el oro puro detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3, en el que se hallaba colocada una ánfora, cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos. Eso era lo que Mazzini quería para sí mismo y para la élite masónica. La ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico, muy difícil de obtener especialmente en su fórmula de gran pureza. Mazzini tuvo conocimiento de la existencia de la ánfora, incluso antes de penetrar en la habitación. El oro en polvo en su forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Teóricamente un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años, siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes y muestra las intenciones ocultas de la élite masónica mundial. Los 3 túneles misteriosos. El túnel de la izquierda lleva a Egipto, a un conjunto de edificaciones secretas no descubiertas todavía, enterradas bajo la arena del desierto. El túnel derecho va a parar a una estructura similar, pero más pequeña en la meseta del Tíbet. El del centro tiene 3 ramificaciones secundarias, una que lleva a un área de Busau, ciudad rumana, cerca de los montes Cárpatos, otra lleva a la estructura subterránea de Irak, cerca de Bagdad, que hemos mencionado anteriormente, y la última va hasta debajo de la meseta de Gobi, en Mongolia.
Pero habría una secreta no revelada que conduce al Golfo de Aden en Yemen, del que más tarde hablaremos. Gigantes en Rumania. Los seres que habrían construido dicho edificio serían gigantes, ya que el tamaño de la sala de proyecciones, las mesas y todos los objetivos lo demostraban. El investigador Basile Rudam dio testimonio sobre las historias que rondan en el pueblo de Bosioru, donde narran sobre los gigantes que vivieron en esas tierras. También hace 20 años se descubrió un cementerio en un pueblo llamado Skyendi, donde hallaron tumbas donde descansaban restos de enormes esqueletos de gigantes que medían aproximadamente unos 2,40 centímetros a más. El mundo secreto. El tercer túnel, situado en el centro de los otros dos, contiene un mundo secreto sobre el que los Estados Unidos querían total garantía. Teniendo en cuenta la enorme influencia política y de relaciones del venerable Mazzini y los masones en la estructura política de Rumanía y Estados Unidos, se sospecha que estos intentaron gradualmente tomar el control. Se pusieron en marcha los intensos preparativos para las expediciones que iban a explorar los tres túneles de la manera siguiente. La primera expedición se dirigiría a Egipto, la segunda al Tíbet, y la tercera al centro de la Tierra. Resumen del libro Future with Skull and Bones de Radu Sinamar. La verdadera historia del planeta. En medio del cuadrado había una gran bóveda que proyecta un holograma, con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad, desde el origen. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida. Después de estas lecciones sobre la verdad, se podría decir que el 90% de la historia oficial de la humanidad es falsa, está manipulada. Aunque parezca increíble, los sucesos históricos que se consideran reales, son en su mayoría mentira, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan mucho más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías de los académicos, como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida como parte de un mito, quedan anuladas ante la proyección holográfica que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento, lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que se estaban mostrando. Sucesos importantes. El autor afirma que vio todo lo que ocurrió realmente durante el diluvio y donde se inició la civilización humana, pero no tiene permiso para revelar la verdad, porque esta es demasiado impactante para la mentalidad, las ideas y el conocimiento del hombre contemporáneo. A través de una sucesión de inquietantes imágenes, también se explica la vida de Jesús y cómo lo crucificaron. Las proyecciones muestran a todos aquellos que fueron testigos de la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota, pero que se habían transportado de otros períodos históricos para presenciarla. Esos seres humanos no se diferenciaban en su aspecto externo de los judíos de la época, iban vestidos de la misma manera, pero sus rasgos faciales eran distintos, y por ello escondían sus caras con las ropas que llevaban tan bien como podían. El holograma mostró escenas de la vida de Jesús y de su muerte en la cruz. Además se reveló que personajes, posibles viajeros del tiempo, presenciaron las escenas mientras ocultaban sus rostros, con rasgos distintos, bajo las túnicas. El holograma también muestra secuencias de la vida espiritual y las misiones de personajes excepcionales del pasado lejano de la humanidad, del cual no conocemos nada actualmente. En esa época la distribución social y de la población era completamente diferente de la actual, lo que obliga a arqueólogos y antropólogos a revisar sus teorías desde el principio. ¿Solo una buena historia de ciencia ficción? De hecho, todos los detalles narrados podrían plantearse como ello, y generar hasta una gran producción cinematográfica. Sin embargo, algunos datos son comprobables. Como decía Mazzini, existen dos tipos de personas, los que son manipulados y los que no. ¿En qué lugar estaremos? Esta información, aunque no comprobado del todo, podría ser una manipulación de la verdad, una fábula incompleta. ¿O es posible que esta sea la verdad que se nos ha ocultado y que ha permanecido sumergida entre los montes Buseji en Rumania? Esperamos algún día conocer todo. Los montes Buseji y sus mundos secretos y ocultos se comunican con el portal dimensional del Golfo de Adén en Yemen, ese famoso círculo en una playa de Yemen con extrañas inscripciones que dicen es un portal dimensional por donde entran ángeles caídos a nuestra dimensión. Hasta ahora era imposible saber cómo era aquel círculo del Golfo de Adén, pero Google Earth ya permite ver una foto de esa estructura.
Google Earth y el gobierno de Yemen juegan con el misterio ya que nos escribe en el lugar portal dimensional, hasta el momento nadie se acercó a aquel lugar para realizar fotos y decirnos de verdad qué es eso que se ve. Pero tenemos esta foto paranoica del lugar que nos muestra Google. Parece una chapa, no se sabe si de madera o de metal circular con unas rayas que recorren esta chapa circular. Podemos leer que Google nos dice Museo Patrimonial 2974 PH Bir Ali Yemen, lo que podemos suponer entonces que este círculo en el Golfo de Adén es un lugar protegido por el Museo Patrimonial de Yemen, un lugar de valor histórico que hay que proteger. Pero esto también es un misterio ya que este círculo del Golfo de Adén no es algo antiguo, ya que apareció por primera vez en el 2009. Entonces tenemos que pensar que realmente lo que protege esta chapa circular es lo que hay debajo de ella. Google Earth no muestra las imágenes de este lugar de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, parece que nos quieren ocultar algo ocurrido esos años en este lugar. Stargate en Yemen, puerta dimensional en Yemen. La noticia data del año 2007. A principios de enero de ese un temblor sacudió el Golfo de Adén, entre Yemen y Somalia, sin causar grandes daños. Sin embargo, los residentes de Adén, en Yemen, parecen no haber sentido el temblor cuando ocurrió. Tampoco hubieron reportes de daños inmediatos en la vecina Somalia. El temblor se originó a las 11:30 de la mañana del 2 de enero a 240 kilómetros al oeste de la isla yemení de Socotra, según la US Geological Survey. Es importante que observemos que entre los días 1 y 2 de enero suelen abrirse portales dimensionales por el mundo. ¿Recordáis la historia del 1 de enero del 2024, cuando en un centro comercial de Miami aparecieron unos seres sombras de otra dimensión? Parece que el 1 de enero es algún ritual cabalista que están usando las élites. Habrá que estar atentos este 1 de enero del 2025. Continuamos con lo ocurrido en Yemen en el 2007. Días después, se desvelaba en las noticias la aparición de grupos terroristas vinculados con Al-Qaeda en Yemen. Asimismo, se intensificaron los problemas internacionales con piratas somalíes. Desde 2008 varias superpotencias mundiales ya habían enviado embarcaciones de guerra al Golfo de Adén con el pretexto de ayudar a combatir la piratería, ya que el puerto de Adén es estratégico para la comercialización entre Asia y Europa. Las circunstancias actuales, secuestros por parte de los piratas y la creciente violencia causada por Al-Qaeda, impulsaron el envío de más contingentes militares. Esto ha levantado las sospechas de muchas personas, que ponen en tela de juicio los intereses internacionales respecto al Golfo de Adén. Un ejemplo lo podemos ver en el siguiente vídeo, publicado el 13 de enero de este año, en el que se muestra la supuesta prueba de una puerta dimensional que se habría abierto frente a las costas yemeníes. Esta puerta dimensional o Stargate, en inglés, sería la verdadera preocupación de las superpotencias que han enviado refuerzos militares a aquella localidad. En aquel vídeo se muestra esta fotografía del Golfo de Yemen. Según lo expuesto en el vídeo, y en otras fuentes, esa sería la puerta dimensional de Yemen. Aquí está una imagen de la apertura del Stargate del Golfo de Adén en el mar frente a la costa de Yemen. Tiene un patrón de remolino como un portal desde el cielo, pero no tenemos más información al respecto. No hay más noticias de actividades en esa supuesta puerta dimensional abierta. Un portal dimensional es una entrada ultradimensional en la que la frecuencia vibratoria de la Tierra se eleva y la frecuencia vibratoria de otras dimensiones baja hasta producirse un túnel simbiótico entre dos o más dimensiones distintas. Esta circunstancia puede ser espacial, lugar donde se da esta elevación vibratoria de forma permanente, como es el caso de algunos lugares sagrados, como Gizeh, o temporal, durante un período de tiempo determinado, o también puede ser las dos cosas. Para que todo el mundo entienda, porque esto es algo que no sale en la enciclopedia de Rockefeller, en el suplemento del ABC o en el telediario. La entrada y salida de portales dimensionales es algo, digamos, mágico. Se hace una especie de ritual o se opera en ciertas circunstancias y momentos y se entra en otros planos o se viaja a otros planos. En los ovnis existe un panel holográfico, donde simplemente pones unas coordenadas, y aplicas unas ecuaciones y artefactos de teletransporte y sales disparado a otra dimensión. Con los Stargates entran y salen vibraciones, ovnis y entidades a la Tierra. Así se viaja en el tiempo, el espacio y las multidimensiones a través de agujeros gusano.
La magia es real y la astrología son científicas, lo que no es científico ni real es la farsa de ciencia adoquino materialista actual. La activación de estos portales o stargates, puertas a las estrellas, se puede hacer de varias formas. Con poderes mentales, con drogas chamánicas, o rituales con numerología, astroteología, geometría sagrada, matemáticas y geomancia. También puedes viajar con tu doble yo, tu K interior o con meditación. Stonehenge, Machu Picchu, la Acrópolis, Knossos, Delfos o Giseo Tiahuanaco eran y son portales dimensionales. La geometría y las matemáticas, junto con los conocimientos planetarios y estelares, son la base para la construcción de los portales dimensionales, informa en una canalización pleyadiana del libro Tierra la gran Bárbara Marciniak. En los portales dimensionales se utiliza la influencia de la luz en la geometría tridimensional. Las actuales construcciones no tienen en cuenta estos principios, si las de la Atlántida, Egipto o Lemuria. Las pirámides son edificios de luz, meditando, concentrándose en un punto de energía. Hay borrego Matrix, desinformados y arrogantes que alucinan cuando hablamos de aliens y reptilianos. Ya lo sabemos. Pueden pensar que estamos zumbaos y que perdemos credibilidad. Pero no es así, hay que ajustarse a la nueva vibración de la verdad y la contrainformación. Y te dice lo mismo y no solo no estamos locos, sino que nos anticipamos cada día a todo lo que pasa, porque tenemos información confidencial. Todo esto es verdad y no hablamos por hablar. Da igual que nos tomen por locos. Somos muchos ya los que contamos estas historias y son autoridades en el mundo del espionaje o militar. Puede que no veáis los aliens, pero veis siempre su agenda psicopática y montones de testigos que lo cuentan. Es cierto que la Tierra ahora está a tope de EVEs, no cabe un alfiler. Vienen todos como motos para la fiesta o caos del 2012 y años subsiguientes. Pero lo cierto es que los Illuminati están divididos y con guerras entre ellos y con los aliens grises, que lógicamente no cumplen los pactos, ya que solo los utilizan. Son demonios. Estos es como si haces un pacto con Jack el Destripador. Cualquier día que estés despistado el tío te pega un navajazo y te dice: mira, hijo, este es la cláusula 4, del apartado 3, sección 9, del pacto, que me se olvidó decirte. Ja, la exopolítica es la clave de la agenda psicópata de los Illuminati y el nuevo orden mundial. Hay guerras entre ellos y entre aliens benevolentes, donde utilizan tecnología desconocida y portales dimensionales. Todos los movimientos militares en Somalí y Yemen son parte del programa de la mafia décimo para crear una dictadura mundial orwelliana. La historia conspiranoica, en cambio, pareciera ser más interesante para el resto de los medios que la información que nos brindan los estados involucrados, con sus grandes aparatos de comunicación. Aparentemente, según el relato sobrenatural, los científicos estadounidenses habrían comenzado a notar la formación de un extraño vórtice en noviembre del año 2000, motivo por el cual se estableció inmediatamente una base de operaciones en la capital de la República de Djibouti, Cuerno de África. Desde su descubrimiento, y durante varios años, el vórtice habría estado relativamente estable, pero a partir de finales del año 2008 el vórtice de Aden comenzó a agrandarse, lo cual incitó a los Estados Unidos a publicar un informe extraordinario en el que se advertía al mundo entero sobre esta ocurrencia misteriosa y por lo que las naciones mencionadas anteriormente acometieron sus fuerzas navales en esta área. Japón, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Holanda y numerosas otras fuerzas marítimas unidas en un objetivo común. El pretexto utilizado para unir las fuerzas navales de más de 20 potencias mundiales, fue el de proteger el Golfo de Adén contra los piratas de Somalia. Una puerta estelar en el Golfo de Adén. El almirante de la flota del norte rusa, Maximov, elevó un informe al primer ministro Putin en el que afirma que un vórtice magnético de naturaleza desconocida ha aparecido en similares condiciones en el Golfo de Adén y ha desafiado todos los esfuerzos combinados de Rusia, Estados Unidos y China para apagarlo, o incluso para determinar su origen exacto o razón de ser. El almirante Maximov indica en el mismo informe secreto, que esta acumulación es la más grande de su clase en la historia de la humanidad, y que Rusia está preparada para combinar esfuerzos con los americanos, para impedir una derrota, en el hipotético caso de que este enigmático fenómeno se trate de un ataque de sobre nuestro planeta por fuerzas de origen desconocido. Al parecer, muchos funcionarios del mundo creen que se trata de fuerzas interdimensionales o de origen extraterrestre.
Algunos han especulado que el vórtice Golfo de Adén puede ser un Stargate, que abre en nuestro mundo una puerta dimensional. Misteriosa ola de terremotos en el Golfo de Adén. La ola de terremotos, entre 40 y 60, ocurridos en el Golfo de Adén, durante el mes de noviembre del año 2010, han provocado aún más desorientación entre los investigadores, ya que son los primeros que ocurren en esta región en toda la historia registrada moderna. No existen datos de tales eventos sísmicos en la región. Sin embargo, se sucedieron en un lapso de 24 horas numerosos sacudones cuyas intensidades variaron entre 4, 5 y 5,4 puntos en la escala de Richter. Según los últimos trascendidos del 2011, Wikileaks tendría información de este suceso paranormal y ello sería la causa de la orden de busca y captura de su portavoz, ante la posibilidad de hacerlo público. Según una antigua leyenda egipcia, la raza humana nunca amenazará con destruir la tierra, porque la diosa egipcia Uadjet volvería en cólera a través del vórtice del ojo del Ra para tener una batalla con los que desafíen a los dioses, extraterrestres, y sus planes para la humanidad. El Stargate de Yemen y la hostilidad del clima. El vórtice del Golfo de Adén podría estar relacionado con el cambio climático. El profesor Wang Xichao del Observatorio Astronómico de la Montaña Púrpura, una autoridad en la investigación ovni en China, dijo sobre el fenómeno: la teoría de la puerta estelar no es creíble. No hay bases en la astronomía ni hechos para ello. En cuanto a qué es lo que está detrás de este misterioso vórtice en el Golfo de Adén no está en nuestro conocimiento, pero sí podemos señalar que la alerta del almirante Maximov en su reporte que indica que desde que comenzaron estos terremotos, la corriente de chorro del hemisferio norte de nuestro planeta casi ha hecho colapsar a extensas regiones del mundo hundiéndolas en el caos, como podemos ver en los siguientes ejemplos. En la Gran Bretaña, su extenso sistema de transporte está parado debido a nieve y frío sin precedentes, igual que Alemania, donde el caos en los viajes ha aumentado debido a la caída anormal de nieve y frío. Suecia está reportando que está sufriendo las temperaturas más frías en 100 años y China se dispone al rápido rescate de miles de pastores atrapados por la peor caída de nieve en 30 años y también está reportando la muerte de más de 7,000 animales de granja por la nieve y el frío. También los Estados Unidos han informado una de las más grandes tormentas en su historia que ha cubierto en los últimos días casi todo su territorio con cantidades de lluvia sin precedentes. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.